Están presentando un formulario que ahora usa el Departamento de Educación, que anteriormente era suficiente con una carta, pero ahora se requiere este nuevo formulario. Well, this is the form from the DOE, which is called Request for Medical Transportation Accommodations. Este es el formulario del Departamento de Educación donde se pide el transporte mínimo. It says to be completed by treating physician. Dice que debe de llenarlo el médico que está tratando al estudiante. The doctor could fill this out, El doctor puede llenar este formulario. but I'd also suggest that doctors put a letter with their stationery and attach it. También sugiero que el médico escriba una carta con su membrete y que lo adjunte al formulario. But one of the problems you've seen is the parent does all this and has the letter from their doctor, and it's approved by the OPT doctor, and it still doesn't wind up in the IEP. Uno de los problemas que los padres vemos es que aunque llenemos el formulario, entreguemos la carta médica y aún así no está en el plan educativo. It's either that or it hasn't yet been approved. O es eso o es que posiblemente aún no sea aprobado. But the key is if it's not on the IEP, Pero lo importante aquí, el punto importante aquí es que si no está en el plan individual, the people making the route las personas que están formulando las rutas won't know it should be 60 no minutes sabrán que debe de ser 60 minutos rather than 90 or en vez de 115. 90 o 150. Again, it's one of the disconnects Agrego que es una de las faltas de comunicación that I've discovered so que far. yo he encontrado hasta ahora. And what I mean by disconnect Lo que me refiero cuando digo que es una falta de comunicación, the left hand knows, es que la mano izquierda but the right hand sabe, doesn't pero know la derecha no, because it hasn't gone through the head, porque through no the ha body. pasado por la cabeza. And so when some of the people from OPT Así cuando algunas personas del OPT are trying to resolve the problem in good faith, podrían estar tratando de resolver el problema en buena fe, when the IEP doesn't say pero cuando el plan educacional individual no dice limited travel time, el tiempo limitado para transporte, even if they want to help, aunque quisieran ayudar, they can't. no pueden. So we have to get better at making sure the communication Entonces tenemos nosotros que mejorar la forma que aseguremos de que la comunicación sea más apropiada. So what are some of the problems that I've seen so far? ¿Cuáles son algunos de los problemas que he visto hasta ahora? The routes are too long. Las rutas son demasiado largas, There are too many children on a bus. demasiados niños en el autobús, Early dismissal las dejan salir antes del horario normal del escolar, is wrong. que es totalmente equivocado. If the school ends at 2:40, Si el día escolar termina a las 2:40, children shouldn't be dismissed at los 2:20 niños no los deben de sacar de clase a las 2:20, because then they're missing 20 porque minutes están perdiendo 20 minutos times 5 por times a week 5 en una semana, times 50 times 10 months, por 10 meses. and you're talking about hundreds of hours Estamos hablando de cientos de horas of learning, de tiempo que ellos podrían estar aprendiendo education experience. y teniendo una experiencia educacional. This is a systemic problem Este es un problema del sistema that we have to take que on. tenemos que corregir. So when a problem arises Cuando surge un problema, where let's say the route is too long, cuando por ejemplo la ruta es demasiado larga, instead of being 90 minutes, it's 2 hours En or vez de 2 ser hours no- and 15 minutes. en vez de ser 90 minutos son 2 horas o 2 horas y 15 minutos, What we suggest lo que sugerimos is the parent document the complaint que los padres de familia documenten la queja and send it to y OPT. lo envíen al OPT. You can call Pueden llamar 718-392-8855. 718-392-8855. It is important Es to call importante llamar
It's important to get the name of the person you're talking to. Es importante obtener el nombre de la persona con quien está hablando. Get their extension number if you can. Su extensión también, si puede. To call back a second or a Por third si tiene time. que volver a llamar una segunda y tercera vez. You're talking to the same person. Puede hablar con la misma persona. For example, if a bus is late, Por ejemplo, si el autobús llega tarde, call OPT. llame a OPT. Hopefully they'll contact the bus company by radio. Esperemos que ellos se comuniquen por radio con la compañía de autobús. Try to exchange the cell phone numbers Trate de obtener los números de teléfonos celulares with the driver, con el nombre del chofer, the bus attendant, del asistente, and make note of the bus company's name y haga nota del nombre de la compañía de autobús and their bus number. y su número de autobús. Because sometimes Porque hay veces it's not just sufficient to call OPT. no es suficiente llamar solamente a OPT. You got to call the driver, Hay- the Hay matron, que or the llamar al company. chofer, al asistente o la compañía. And most important, Y lo más importante, document everything. documentar todo. If there's one message, Si hay un mensaje, it's document, document, con document. quien les quiero dejar es documentar, documentar y documentar. It's good to have the phone conversation, Es bueno tener la conversación telefónica, but I want a written record pero quiero un récord por escrito so we can, if necessary, para que, si es necesario, prove that the calls were made. poder probar que las llamadas se hicieron. You should send all written correspondence Deben de enviar toda la correspondencia por escrito to Alexandra Robinson. a Alexander Robinson. She's the executive director Es la directora ejecutiva at the Office of Pupil Transportation, de la Oficina de Transporte de Estudiantes, 44-36 44-36, Vernon Boulevard, Boulevard Vernon, Long Island City, Long Island City, New York, Nueva York, 11101. 11101. Now, we can't guarantee that OPT is going to resolve the problem on the first call. No podemos garantizar que el OPT va a resolver el problema con la primera llamada. So you got to sometimes call 2, Así que 3 tiene que times. a veces llamar 2, 3 veces. It's good to be smart, Es bueno ser inteligente, but stamina is the most pero important. la energía para durar en la carrera larga es lo más importante. Do not give up. Por favor, no se den por vencidos. Remember, you're the advocate for your child. Recuerde que usted es quien aboga por sus hijos. If you're being frustrated, Si está frustrada, call PIST, llame a PIST, call some of the advocacy groups, llame a algunos de los grupos que asisten, but do not give up. pero por favor no se dé por vencido. You have a right Tiene derecho to an impartial hearing a una audiencia imparcial if you believe si cree the DOE has violated que el Departamento de Educación ha violado your child's special education los rights. derechos de su niño sobre su educación especial. An impartial hearing Una audiencia imparcial is an administrative proceeding es un proceso administrativo held before que es frente a an independent decision maker una persona independiente que tomará la decisión, called an impartial hearing officer. que se llama oficial de audiencias imparciales. When you file for an independent impartial hearing, Cuando cuando pide una audiencia imparcial, you will need to participate va a necesitar participar in what's called a resolution session. en lo que se llama una sesión de resolución. The purpose of the meeting El propósito de la reunión is to discuss your complaint es para hablar sobre su queja and the facts that form the basis of the y complaint, los hechos que forman la base de la queja,
So the school district para que el distrito escolar, here in New York City DOE aquí en Nueva York, Departamento de Educación, has the opportunity tenga la oportunidad to resolve the dispute. para resolver la disputa. So you send the request for an impartial hearing, Así que envía el formulario pidiendo la audiencia imparcial and the form is attached to the material I y handed el out. formulario está junto al material que les acabo de entregar. DOE then has 15 days Departamento de Educación entonces tiene 15 días to contact you para comunicarse con ustedes to set up the resolution session. para poner cita para tener la sesión para de llegar a una resolución. They have another 15 days Tiene otros 15 días to resolve the problem. para resolver el problema. If no settlement is reached, Si no se llega a un acuerdo, a hearing date una fecha para la audiencia will be scheduled within 14 days. se programará dentro de 14 días. A decision is issued then Una decisión se formulará entonces within 45 days en 45 días of the first hearing date. de la fecha de la primera audiencia. Now, one footnote here, all these timetables can be extended. Permíteme explicar que todas estas normas y días y fechas que tienen que cumplir se pueden extender. Now, the question is, how do I request an impartial La hearing? pregunta es, ¿cómo yo pido una audiencia imparcial? So, you need to submit a letter to the impartial hearing office. Los padres necesitan enviar una carta a la audiencia imparcial, o sea, al lugar donde se pide la audiencia imparcial, Or use the form on the DOE website. o usar el formulario que está en la red del Departamento de Educación. And what you must include is the following: Lo que debe de incluir es lo siguiente: your child's name, el nombre del estudiante, the date of birth, fecha de nacimiento, and the New York City ID number el número de identificación.